Z. Uno de los albatros se yergue ligeramente sobre sus patas al percibir que la brisa ha cambiado, pero el otro no. Andan juntos desde hace unos días. Se disputaban los restos de una medusa que había encallado junto a la balsa de plásticos, cuando descubrieron que los restos de la medusa habían sido tragados por el oleaje durante su pleito, y ambos pájaros se quedaron perplejos contemplando el mar. Después comenzaron a dar saltos sobre las botellas plásticas y los neumáticos en busca de más comida, y desde entonces no se han separado. Ambos pájaros viven en la llamada Mancha de Basura del Atlántico, una balsa de desechos plásticos de varios cientos de kilómetros cuadrados de extensión y una densidad de aproximadamente 200.000 fragmentos de basura flotante por metro cuadrado. La mancha fue documentada por primera vez en 1972, pero desde entonces ha crecido considerablemente, aunque ninguno de los albatros que pueblan la mancha puede comprender su expansión, y ninguno presta atención a las estadísticas. El islote de basura en el que viven tiene la forma de la mancha que hubiesen dejado sus sesos sobre el asfalto de haber sido atropellados por un coche. Y cada uno de los trozos de plástico que la conforman parece un pensamiento, solitario y abstracto, que ninguno de los albatros ha tenido ni puede tener. Uno de ellos se entretiene en este momento picoteando el filtro de una vieja aspiradora. Probablemente el aparato ha sido arrojado al mar, en Reino Unido o en Portugal, y las corrientes marinas lo han arrastrado hasta la mancha. Pero el albatros no parece preguntarse por su procedencia. En una ocasión, encontró un pez plateado en el interior de una vieja botella de jugo. El pez había crecido desde el momento en que había entrado en la botella y ya no podía salir. Y el albatros consiguió sacarle un buen trozo de carne de la aleta caudal antes de que el pez se acurrucara en el fondo del envase y el pájaro ya no pudiera alcanzarlo con su pico. No importa cómo conocemos esta historia, ya que el mismo albatros la ha olvidado por completo. Digamos que todas las historias son arrastradas por corrientes subterráneas y nada comprensibles a manchas que se encuentran en el mar y que son, vistas desde arriba, el repositorio de todo lo que alguien alguna vez, en alguna parte, ha pensado. Son, para decirlo así, los vertederos de los pensamientos. Y contaminan el mar, pero también dan refugio a una fauna habituada a vivir entre los restos. Nada de esto tiene importancia para el albatros, sin embargo. El filtro de la aspiradora no contiene nada comestible, y el albatros da un pequeño salto y se encarama sobre un neumático. Explora su concavidad y encuentra un caracolillo que traga apresuradamente. A su lado, el otro albatros lleva un momento intentando escupir algo. Su cuello se encoge y se estira, como si fuera un resorte, y el albatros alza la cabeza y se queda mirándolo, hasta que el otro albatros suelta una hebra finísima que le sale de su pico en un amasijo de pelos plásticos a los que hay enredados conchillas y jugos gástricos. Después cree ver un cardumen de peces minúsculos nadando velozmente bajo la mancha de basura y comienza a perseguirlo, y olvida a su congénere. Y. Unas semanas antes, una consumidora de drogas llamada Lisa está sentada en uno de los bancos de la Waterplein West de Ámsterdam y le cuenta su historia a un periodista de Telegraph. Este ojo lo perdió a consecuencia del Sun, dice, señalándose un ojo que cubre con el mechón rizado y rubio de la peluca que lleva, y que el periodista de The Telegraph imagina vacío y perfecto. Es una infección muy agresiva que también se conoce como celulitis infecciosa y provoca que la carne de tu cuerpo simplemente muera. Yo tenía cocaína en los dedos constantemente y los restos de cocaína acababan en mis ojos al frotármelos, pero como tenía los nervios paralizados no sentía nada. Acudí al optometrista y allí me dijeron que parecía como si tuviera 10.000 pequeños arañazos en la superficie de la córnea y que por ahí había entrado la infección. El periodista de Telegraph imagina los 10.000 pequeños arañazos en la superficie de un ojo muerto y piensa en la cabeza de la mujer a su lado
y se la imagina vaciada de su contenido. Va a hacerle otra pregunta, pero en ese momento se arrojan sobre ella dos hombres y comienzan a golpearla. Lisa se hace un ovillo en el suelo y el periodista de Telegraph quiere gritar algo, pero se queda en silencio. Los agresores le exigen que les devuelva lo que les ha quitado, pero Lisa dice que no lo tiene y que no los conoce y que no sabe de qué hablan. Uno de ellos la agarra de los cabellos, pero se queda con los cabellos en la mano y arroja la peluca al agua tras un instante de perplejidad. El otro la observa un instante y exclama: «Mierda, no es esta», y agarra al otro del brazo y atraviesan de Reiter Cady a la carrera para perderse en la gran estación de trenes. A causa de los golpes, el otro ojo de Lisa sencillamente ha explotado, y el periodista de Telegraph la mira un instante y luego observa un objeto singular a sus espaldas y ve que es la peluca y que ésta flota en el oleaje y se pierde en dirección al mar. X. Al mirar sobre su hombro, ve, entre todas las personas que abarrotan esa hora la estación central de trenes de Ámsterdam, que los dos hombres siguen corriendo detrás de él, y se dice que lo hacen desde que lo han visto deambulando por la Prince Henry Cad. Se oculta tras un puesto de prensa y arroja la peluca y la campera a una papelera, y a continuación sale del escondite. Los hombres pasan a su lado y le echan una mirada fugaz, pero siguen andando. Ninguna de las personas a su alrededor parece haber reparado en lo que ha sucedido. Uno de los policías encargados de patrullar la estación pasa a su lado y su perro lo lisquea un instante, pero continúa avanzando y acaba perdiéndose entre la gente junto con su propietario, y él también se pierde de vista. Una consumidora de drogas llamada Lisa recorre la estación pidiendo dinero a los que pasan y se detiene un momento junto a la papelera y extrae la campera y la peluca y las estudia un instante. Después se pone la campera y finalmente, y observándose en el cristal del puesto de prensa, se prueba la peluca. Le gusta cómo le queda y deja suelto un mechón para que le cubra el ojo que ha perdido. A continuación, se dirige a su cita. B corta. «No puedes ir así», le dice su colega, un momento antes de que se dirijan al departamento de Collenkit, al oeste de la ciudad. Al decir esto, le extiende una peluca, rubia, ligeramente chamuscada en las puntas. «¿De dónde has sacado esto?», pregunta el hombre, y su colega le responde que se la ha cambiado por algo de heroína a un adicto de Norwich-on-Sea. Se mira en el espejo que yace sobre la mesa y se ve transformado en una mujer rubia y demacrada, que lo observa a través de una niebla espesa de mocos y sangre y restos de cocaína. Pero también se ve, al comienzo de todos esos comienzos, que parecen estar a punto de tener lugar cuando uno cambia de apariencia. Si alguien pudiese observarlo en ese momento, lo vería asomándose a un espejo en el que la cocaína y la sangre y los mocos manchan y rodean su cabeza como si ésta se hubiera vaciado de su contenido. Pero no hay nadie allí para verlo excepto él mismo, y su cabeza enloquecida carece de capacidad y de tiempo para estos detalles. En ese momento su colega le dice que ya es la hora, y él se pone de pie y agarra su camper y sale. T. Un adicto introduce una mano en la boca abierta de un contenedor de papel en Norwich-on-Sea y toca algo resbaladizo y que crepita bajo sus dedos. Asqueado, extrae el objeto y descubre que es una peluca. La sostiene un momento frente a sus ojos, con un asco decreciente, y después la arroja a la mochila que lleva en la espalda y en la que guarda los objetos que encuentra en los contenedores, que venderá en Ámsterdam o cambiará por algo de droga al día siguiente. A continuación, insulta suavemente a sus coterráneos por su falta de civilidad y se dice que su trabajo sería más sencillo si la mayoría de los holandeses supiese que una peluca sintética no va en un contenedor de papel y la reciclase, como es prescriptivo, en el contenedor de los plásticos. S. La mujer toma la peluca con 2 dedos y la echa en el contenedor que el ayuntamiento de Norwich-on-Sea ha puesto a disposición de los vecinos apenas unos meses antes. La mujer es alta y delgada y su cabello describe remolinos alrededor de su cabeza debido a la brisa marina.
La mujer no conocerá nunca la historia de la peluca. Su cabeza enloquecida por el dolor no sabrá jamás de dónde ha venido y hacia dónde se dirige. Pero es improbable que estos asuntos fueran a resultarle realmente importantes, incluso de poder intuirlo siquiera. Un momento antes de arrojar la peluca al contenedor, sin embargo, la mujer se siente obligada a recordar lo poco que sabe de ella. Del mismo modo que lo ha hecho antes con los libros y la ropa y todas las otras cosas que ha arrojado a los contenedores. Una constatación banal que se adhiere inevitablemente al recuerdo. La peluca ha pertenecido a su madre, como todas las otras cosas. Una noche en que su madre se quedó dormida fumando en la cama y su pequeño departamento en el centro de Nordvik-on-Sea se prendió fuego, la anciana despertó y consiguió salir a la calle. Pero luego regresó al interior de la casa, a pesar de los esfuerzos que hicieron para retenerla a los vecinos que se habían reunido en la calle. Hubo un momento de expectación al ver cómo la anciana se internaba en el departamento en llamas, y después otro de alivio, al salir por segunda vez de la vivienda. La anciana llevaba consigo la peluca, ligeramente chamuscada, que se apresuró a poner ante la mirada de todos. P. Un tiempo antes de todo esto, antes de que la anciana recoja la peluca de un contenedor similar al que su hija abre en este momento y decida que puede serle de utilidad en algún momento, como todas esas cosas que encuentra en las calles, y se lleva consigo a su pequeño departamento en el centro de Nordvik-on-Sea, como trozo de muñeco de peluche, y géneros extraños e improbables, y ovillo de lana, con los que hace colchas y tapices cuando no puede dormir, y cuelga en las paredes. De manera que las colchas y los tapices coloridos y disparatados parecen el contenido de una cabeza enloquecida, que hubiese quedado estampado sobre una pared, o la cama sobre la que un suicida se hubiera volado los sesos. Una mujer se coloca la peluca y se pone de rodillas en el suelo de una habitación mal iluminada. A continuación, alguien manipula una cámara para que la mujer quede en el centro de la imagen y avanza con el zoom hasta detenerse en su rostro. Un instante después, ingresa en la imagen un hombre desnudo, al que no le vemos el rostro y que introduce su pene flácido en la boca de la mujer. La mujer succiona y lame y a veces mira hacia arriba al rostro del hombre, que está fuera de encuadre, y otras veces a la cámara. En ambos casos la mirada es la misma, lo que hace suponer que la mujer mira siempre al hombre, hacia arriba al mirarlo en el presente, y a la cámara cuando imagina que lo mira en el futuro, en un futuro hipotético en el que él mirará la grabación. No sabemos nada del hombre y de la mujer, excepto lo que vemos, y un pensamiento que podemos conjeturar. El hombre agarra a la mujer por los cabellos falsos de la peluca y empieza a traerla hacia él. La cabeza de la mujer roza los abdominales del hombre con cada embestida, y ella piensa, quizá, que su cabeza es un queso gordo y amarillo, y que los abdominales de él son un rallador, y que, cuando hayan acabado, el suelo estará lleno de escamas de queso. Cuando él efectivamente acaba, sin embargo, la mujer mira el suelo y no ve nada. Absolutamente nada. Un momento después, el hombre se dirige hacia la cámara y la apaga, mientras ella se limpia el rostro con un pañuelo desechable. O. Unas horas antes, el hombre entra en un negocio de venta de pelucas y escoge una rubia y con las puntas ligeramente rizadas. Paga y se marcha. Antes aún, un camión cargado de pelucas abandona una fábrica de pelucas en las afueras de Ámsterdam y se dirige hacia el oeste, hacia Nordvik-on-Sea. Antes incluso, otro camión ha dejado atrás una planta de reciclaje de plásticos en Vaalvik y se ha dirigido hacia el norte, hacia Ámsterdam. Unos días antes de todo ello, un montón de bolsas plásticas, varias medias de mujer y un suéter han sido convertidos en una peluca mediante el tratamiento de poliacrilonitrilo que contenían. Aquí nuestra historia podría perderse en la confusión de los objetos que conformaron la peluca, pero quizás sea mejor centrarnos en uno solo de los que fueron necesarios para su confección: el suéter sintético. El suéter
fue utilizado por un indigente del área metropolitana de Dover, en el Reino Unido, que se alimentaba de los desechos de un hospital del norte de esa ciudad. De hecho, lo llevaba puesto cuando lo encontraron muerto. No es habitual, pero le hicieron una autopsia de todas maneras. En su interior encontraron decenas de agujas y de bisturíes que habían sido eliminados por el hospital y que la víctima había tragado involuntariamente, junto con los órganos y los restos de diferentes tejidos humanos que había estado comiendo los últimos años de su vida, cuando había caído en la indigencia. No era su estado natural, sin embargo. Durante años había sido un médico relativamente apreciado en la ciudad, pero su mujer había muerto dando a luz a un niño que tampoco había sobrevivido al parto, y su cabeza había enloquecido. A partir de ese momento, su vida había consistido en vaciarse a sí mismo de sus pensamientos, y todo lo que poseía y lo acompañaba cuando recorría las calles del noreste de la ciudad era como la exhibición del contenido de esa cabeza enloquecida. Al encontrarlo muerto, los responsables de los servicios de salud que se encargaron de recoger su cadáver abrieron su mochila y encontraron el cadáver de un neonato que se había momificado en su interior. Según sus cálculos, el bebé había muerto al menos 4 años atrás. N. Unos 4 años atrás, una mujer se detiene frente a una vidriera en el centro de la ciudad inglesa de Dover y ve un suéter que le gusta. No se interesa por su precio. Entra en el negocio, se lo señala a la empleada y le pide que se lo envuelva para regalo. Mientras paga, la empleada le pregunta cuánto tiempo hace que está embarazada y la mujer le dice que lleva unos 6 meses. Ambas mujeres sonríen al despedirse y esa noche la mujer le entrega el suéter a su marido, que es un médico relativamente apreciado en la ciudad. Y luego hacen el amor y se quedan dormidos. M. Unos meses antes, un obrero de una fábrica de textiles sintéticos en Gaobeidian, al sur de Beijing, mete la mano derecha debajo de una máquina de coser y ésta le muerde la palma en 3 puntos. Se lleva instintivamente la mano a la boca y la chupa, y luego mira un momento los 3 puntos sangrantes y recuerda un incidente de poca relevancia que sucedió cuando él tenía 15 o 16 años. A diferencia de lo que es prescriptivo, lo recuerda con una cierta distancia involuntaria, que lo lleva a verlo como si él hubiese sido su testigo indiferente y no su motor y su protagonista. Esto es lo que recuerda. Una joven menor que él a la que ve en las afueras de la fábrica y sigue una calle o dos sin que ella lo note. Una fábrica abandonada que la joven debe atravesar camino de su casa y un forcejeo. La joven en el suelo de la fábrica, sobre unos cartones, con la ropa interior desgarrada, su rostro congestionado mientras él, que la penetra, le tapa la boca con la mano. Después de levantarse y comenzar a caminar de regreso a la fábrica, la marca que sus dientes le han dejado en la mano, con la que impedía que gritara. 3 minúsculas estrellas sangrantes dibujando un arco sobre la palma que no le duele ni siquiera un poco, y que acaba curándose un par de días después. H. Antes de todo esto, hay una serie de procesos químicos difíciles de resumir y poco atractivos que convierten un derivado del petróleo en las finas hebras plásticas que manipula un obrero de una fábrica de textiles sintéticos en Gaobeidian, al sur de Beijing. Antes incluso, la extracción de ese petróleo en un pozo de la cuenca del lago de Maracaibo, en Venezuela. En ese pozo hay un empleado al que llaman Chamo. Tiene 58 años. Un año atrás le han detectado un pequeño tumor cerebral y lo han sometido a un tratamiento a raíz del cual ha perdido su cabello. Se ha curado rápidamente, pero su organismo permanece debilitado a causa del tratamiento y su pelo no ha vuelto a crecer. A veces Chamo lleva una gorra de las Águilas del Zulia, pero a veces la reemplaza por una peluca morena, que compró por $50 a su antiguo propietario. La peluca le llega a los hombros y suele llevarla adherida a la cabeza con cinta de embalar. También lleva siempre una bombilla metida en la boca y habla sin quitársela, también sin morderla, lo que le ocasionaría un daño enorme.
Nadie en el pozo presta mucha atención a estos detalles, y Chamo es un personaje respetado, aunque quizás no particularmente querido. Entre los obreros que trabajan en el pozo se cuenta la siguiente historia, que supuestamente les habría contado Chamo, que una vez, cuando estaba en las últimas, una mujer lo acogió en su casa y le dio ropa y lo alimentó, y que después de comer él se levantó y la apuñaló y salió de la casa y nunca pensó si lo que había hecho era lo correcto. Nadie sabe si esto es verdad, pero a todos les consta que Chamo nunca ha estado con una mujer. Una vez lo embriagaron y lo llevaron a un prostíbulo, y cuando lo dejaron en una habitación con una de las prostitutas, Chamo se deslizó debajo de la cama y estuvo ahí llorando y pidiendo que no le hicieran daño, hasta que se hizo de día. A veces le preguntan cómo se encuentra tras su enfermedad, y él responde que su cabeza ya no tiene contenido, que ahora es una cabeza vacía, y que solo la conserva sobre los hombros para que no le entre agua por el cuello. Al decir esto se ríe, pero nadie ríe con él. G. Aún más atrás en el tiempo, antes incluso que todo esto tenga lugar, y las vidas de Chamo y del obrero chino, la mujer del médico de Dover, los amantes del piso en Norwich-on-Sea, la anciana que salvó su peluca del incendio, Lisa y el periodista de Telegraph y los albatros, y todos los otros giran alrededor de las encarnaciones de un objeto de plástico sin ningún sentido, mucho antes de que todo eso suceda, hay un pequeño caballo hundiéndose en un pantano, en algún momento del Eoceno inicial, hace algo así como 50 millones de años. En realidad no es exactamente un caballo, sino un Hyracotherium, un animal parecido a un perro de entre unos 20 y unos 40 centímetros de altura, que no posee cascos, sino 4 dedos en las extremidades anteriores y 3 en las posteriores, cada uno de los cuales acaba en una uña. El Hyracotherium desconoce que pertenece a una familia amplia y que se extenderá en el tiempo, y no sabe nada de sus descendientes, que llevarán nombres como Mesohippus, Merychippus, Pliohippus y Equus, y solo en este último caso se parecerán a un caballo moderno. Probablemente ni siquiera sabe qué es eso que cede bajo sus pies y lo succiona hacia lo que sabemos que es un fondo anóxico, es decir, desprovisto de oxígeno y por lo tanto susceptible de que todo lo que caiga en él se convierta en petróleo y oscuro. A pesar de ello, y aunque podría suponerse que el miedo vacía de contenido su cabeza, a pesar de ser solo un animal, y que todo esto haya sucedido millones de años antes de que el primer pensamiento sea formulado y puesto en un papel, en este momento, el pequeño caballo prehistórico recuerda. No recuerda nada que le haya sucedido en el pasado, ni siquiera una advertencia atávica de no dirigirse a la región de los pantanos, sino, y esto es lo más sorprendente, recuerda algo que aún no ha sucedido, que sucederá dentro de varios siglos y será recordado en los siglos posteriores, y solo por una vez y excepcionalmente antes. Recuerda que el griego Empédocles de Agrigento sostendrá que antes de que los animales y las cosas adquirieran la forma que nos es conocida, sus órganos y miembros existían ya y flotaban dispersos por el mundo. De manera que, en sustancia, todos los animales y las cosas, aun las imperfectas y grotescas que resultaban de los dislates combinatorios, eran el resultado de la sumatoria de elementos que los precedían y que estaban allí desde el principio del mundo, indiferentes y ansiosos y expectantes ante sus futuras encarnaciones. El pequeño caballo prehistórico se dice, al elevar el belfo por encima del agua oscura del pantano que lo chupa hacia abajo, que quizás él sea uno de esos elementos y participe de un mundo que aún no ha sucedido. Y se pregunta si ese es realmente su comienzo. Y recuerda lo que dirá el infortunado filósofo griego. Yo he sido ya, anteriormente, muchacho y muchacha, arbusto, pájaro y pez habitante del mar. A continuación se hunde aún más y un instante después es devorado completamente por las aguas.